Recuerden que la innovación y la creatividad va más allá de incluso protocolos o tener una caracterización específica de cómo debe ir el año. Bienvenidas y bienvenidos a Diálogo Maestro, una estrategia del programa de liderazgo para directivos de Enseña Perú. En este espacio entrevistaremos a diferentes especialistas quienes nos darán su punto de vista sobre la educación y el rol crucial directivo. Estaremos acompañándolos May Maxdeo como parte del equipo de formación y Jaira Lencastre como directora del programa de liderazgo para directivos de Enseña Perú. En este segundo episodio conversaremos con Yuri Cabero, quien es director del Centro para la Transformación Educativa, con más de 15 años de experiencia tanto en el sector público como en el privado en la promoción de proyectos y estrategias con énfasis comunitario. Además, estaremos con Julio Yangueren, quien es directora de una institución educativa de educación básica regular y docente de instituciones de nivel superior. Juntos hablaremos sobre la retroalimentación y los desafíos dentro del rol directivo. En esta segunda parte abordaremos cuáles son los elementos de una retroalimentación efectiva. Empecemos. Creo que Yuri ha manifestado algo muy claro en relación a la coherencia sistémica, y es que se debe tener claro el foco en común, ¿no? Es muy importante comenzar por ahí, tener claridad de qué es lo que deseamos que nuestro estudiante o nuestro docente logre, hacia qué otro peldaño debe transitar nuestro docente, hasta qué otro peldaño debe transitar nuestro estudiante. Eso es por un lado, ¿no? En ese sentido, si somos directores, corresponde al director de repente el compartir con sus docentes el marco del buen desempeño docente, en donde se encuentran las competencias claras y en acciones para que las pueda comprender, ¿no? Eso por un lado. Y en relación a nuestros estudiantes, el que puedan ellos entender cuáles son las competencias. Yo te comparto una práctica que nos da buenos resultados en la escuela, y es que durante la primera semana de clases, todos los maestros, la escuela es de educación secundaria, ¿ya? Todos los maestros socializan y trabajan las competencias en sí, las competencias, sus capacidades, que los estudiantes las comprendan bien, de tal manera que conforme va pasando el tiempo, siempre las van retomando y el estudiante ya entiende, ya conoce hacia dónde encaminar todas sus actividades. Eso es por un lado, ¿no? Por otro lado, el que tanto el directivo como también a nivel pedagógico conozcan cuáles son las características, las condiciones, los ritmos de aprendizaje, los ritmos de avance de su comunidad educativa. En relación de los directivos, bueno, pues de sus docentes, y en relación a pedagógicos, pues que cada docente también conozca a sus estudiantes, porque a partir de esas condiciones, esas características y esos ritmos, él va a poder intervenir. No se tiene una receta mágica de cómo hacer una retroalimentación en general. Esta retroalimentación va a depender del público hacia el cual yo me voy a dirigir, hacia qué necesita, qué demanda mi público. Por otro lado, es importante, y lo conversábamos temprano con Yuri, qué importante es tener un registro, pero más que un registro de notas, ¿no? Un registro descriptivo de qué es aquello que va avanzando mi estudiante o mi docente, qué es hacia dónde quiero que aspire llegar y qué tanto le falta, o en todo caso, qué es aquello que yo necesitaría intervenir para que pueda seguir creciendo en su competencia. Por otro lado, también, pues, el brindar una retroalimentación oportuna en el tiempo. No sé si les habrá pasado que de pronto se acumulan de evidencias y no las revisan, y de pronto llega al finalizar el bimestre y el estudiante ya ve su nota, o de pronto una semana antes recibe la retroalimentación. Eso en realidad no es una verdadera retroalimentación. Necesitamos que sean con cortes, ¿no? El logro de la competencia es progresiva, es como peldaños. Esos peldaños los tenemos que ir marcando en nuestra planificación y contar con momentos claros de cuándo es que debo intervenir para que mi estudiante pueda seguir avanzando en su competencia. Entonces, hacer una retroalimentación en cada uno de los momentos, ¿no? Y también seguramente les va a pasar de que podría ser que un estudiante a la tercera oportunidad que ya ustedes están dando una retroalimentación no haya presentado nada. La retroalimentación pues es compleja, ¿no? Vamos a encontrar estas situaciones. Entonces ahí también tenemos que nosotros intervenir, ¿no? Confrontar a nuestro estudiante y hacerle entender de que si no presenta ninguna evidencia de avance, no vamos a poderle hacer el feedback que necesita para que pueda seguir creciendo en su competencia.
Y lo mismo ocurre con nuestros docentes. Imagínense un docente que no presenta pues sus sesiones de aprendizaje, ¿no? ¿Cómo lo ayudo en la planificación? De pronto lo voy a ir a observar al aula y cómo lo ayudo en ese proceso de poder determinar qué recursos, qué momentos, qué acciones, qué repreguntas consignar. Entonces, es importante marcar hitos en estos procesos, en estas situaciones y hacer una retroalimentación oportuna. Yuri, te doy la palabra para que puedas seguir complementando en ello. Muchas gracias, Yuli. Sí, quiero remarcar nada más el aspecto que mencionabas de que esto tiene que ser muy oportuno y dentro del proceso de cómo generar una sesión, sea desde el docente o sea de quien lo vive, que es el propio estudiante, ¿cómo volvemos a esa sesión también? El sistema no nos permite regresar a autoevaluarnos, estamos en una vorágine constante de ir avanzando en contenidos y eso también nos hace ver que la retroalimentación es tan necesaria, pero a veces como que el contexto no nos ayuda a darnos ese tiempo para volver y ver y pensar, no necesariamente individualmente o director docente, puede ser a nivel incluso de una reunión colegiada, que es lo más incluso potente para generar un debate y generar ideas de cambio para una retroalimentación mucho más robusta. Entonces debemos adaptarnos a este sistema, por tanto, tenemos que la retroalimentación tenerla como parte de nuestro esquema diario. Así están nuestros documentos de gestión, está nuestra filosofía de escuela, nuestra visión, igual nuestra retroalimentación, esta palabrita tiene que estar muy presente. Entonces, yo quiero darle un énfasis con lo que se menciona mucho acerca de lo importante de vivir un buen aprendizaje. Hay varios pedagogos que mencionan que hay una emoción que tiene que existir dentro del aula y esta emoción tanto del docente como del propio estudiante, tiene que estar conectada con el propósito. Entonces, cuando existe sorpresa, existe emoción y una emoción bien encausada, estamos viviendo un aspecto positivo del buen aprendizaje, ¿no? De cómo florece este aprendizaje. Y la retroalimentación tiene que ayudar a que estos elementos, la retroalimentación puede tener incluso componentes, ¿no? Componentes sociales, emocionales. Si vemos un estudiante que está totalmente yéndole mal, evaluado con desaprobación, etcétera, esto genera un clima tenso también en su hogar. Entonces, ahí hay un componente social de cómo la retroalimentación puede estar impactando más allá del propio estudiante y está el componente emocional, ¿no? Al darle una retroalimentación difícil en donde se remarcan los errores del estudiante, estamos más bien yendo por el camino de la frustración para esta persona y necesitamos más bien darle un sentido de que él crea en sí y haya posibilidad de mejora. Si estamos yendo por el otro sendero, no ayudamos a una retroalimentación. Por tanto, la emoción importa muchísimo y cómo decimos las cosas, que era un poco también de lo que hablaba Julia hace un momento. Interesante reconocer sobre los aspectos sociales y emocionales de la retroalimentación. Te invito a tomar un momento para pensar en este último año. ¿En qué medidas has podido sentir que tus retroalimentaciones han estado orientadas en estos dos aspectos? ¿Cómo podrías seguir mejorando? Sigamos viendo los siguientes elementos. Quiero luego ir con el siguiente término que es la profundidad. Esta profundidad entendida como que hay altas expectativas en los estudiantes, creemos en ellos, creemos en los docentes que van a generar unas excelentes sesiones de aprendizaje ligadas a la unidad que nos hemos comprometido y hemos desarrollado juntos. Entonces, que todo esto tenga bastante conexión, ¿no? Y que haya evidencia de que se está logrando ello y no llenarnos de evidencias porque nuevamente no debemos recaer en el desgaste, sino en la efectividad. Quiero ir por el lado incluso también de otro término que es la temporalidad. Muchas veces nos quedamos con que la sesión terminó en 1 o 2 horas pedagógicas o en una semana, pero si hay experiencias de autonomía, animar al estudiante a que pueda desarrollarlo con más tiempo porque hay un tema de interés en el que desea profundizar más sobre ello, ¿no? Entonces, eso es algo que también debemos luchar contra la vorágine de los tiempos, pero si hay deseo de profundizar, no cortemos las alas de ninguna manera, incluso de un docente que quiera hacer un proyecto y que éste le está tomando más de una unidad o más de una cantidad de sesiones que había programado, como directivos también animarlo porque quizá está generando
un gran impacto en los estudiantes y eso es algo que hay que decirle al director que hable con su docente para que saber cómo este proyecto realmente está sumando. Si lo tenía planificado una semana, pero vemos que el producto está acrecentando más motivación, emoción en el aula, profundidad, ¿cómo cortarlo? ¿No? Entonces, eso también es una mirada de retroalimentación del directivo y del docente. Y quiero finalizar con dos términos más. Uno está basado en la propia retroalimentación que tiene que darse de todo ello y que está conectado con el siguiente término, que es demostrar públicamente este aprendizaje. El docente lo hace con sus proyectos y cómo los estudiantes manifiestan más allá de un día del logro, sino constantemente, y el estudiante en sí al exponer públicamente este logro. Entonces necesitamos tener espacios de demostraciones públicas de lo aprendido. Y en ese camino hay todo un bagaje de retroalimentación a la metacognición que vive el estudiante y del directivo para poder ayudar a ese docente para que pueda generar la conexión de este proyecto educativo con la mirada de la unidad, del PI, etcétera, ¿no? Es un engranaje, en los términos pedagógicos lo llamamos hasta andamiaje, pero que es necesario tenerlo en cuenta, de que podemos ir más allá del tiempo programado, pero siempre con sustento, la mirada clara en qué queremos lograr y sobre todo que la meta es el aprendizaje y logro, ¿no? Entonces eso no dejémoslo minimizado en ningún momento. Recuerden que la innovación y la creatividad va más allá de incluso protocolos o tener una caracterización específica de cómo debe ir el año. Hay cosas que pueden sumar muchísimo más con innovación cuando la hacemos visible en la propia comunidad educativa. Entonces, los dejo con esos términos: profundidad, emoción, metacognición, temporalidad, retroalimentación per sí a todo el sistema y la demostración de lo aprendido. Yuri, yo quisiera complementar un término más a lo que estás mencionando y es el modelamiento. Creo que en este proceso tan rico de aprendizaje es importante considerar que el modelamiento por parte del directivo en principio, ¿no? Que va en cascada de directivo a maestro y de maestro a estudiante es valioso, es importantísimo. En la medida en la que el directivo realice una retroalimentación efectiva, una retroalimentación adecuada a sus maestros, basado en un diálogo reflexivo, inconscientemente le va a servir de modelamiento al maestro para que también realice ese tipo de retroalimentación con sus estudiantes o a sus estudiantes. Y luego sus propios estudiantes a sus compañeros de clase, porque hay que recordar que hay distintas formas de brindar una evaluación formativa y dentro de este proceso la retroalimentación. Entonces yo añadiría este término tan potente que es el modelamiento con la finalidad de instalarlo, ¿no? Como parte de la cultura escolar. Algo que estaba preguntándome era cómo podemos generar metacognición desde la retroalimentación hacia los docentes, ¿no? ¿Cómo podemos llevarlos a un aprendizaje un poco más profundo desde esta retroalimentación de calidad o esta retroalimentación efectiva que se ha mencionado? Yo creo que esto aquí es importante, primero, focalizar aquello que nosotros queremos que nuestros maestros puedan ir mejorando, en principio, ¿no? Pero eso me lleva a realizar un monitoreo constante a la práctica pedagógica, al desenvolvimiento del maestro en la escuela, porque ahora ya no solamente hay que mirar la práctica dentro del aula, sino la práctica en todo, ¿no? Dentro y fuera de la escuela, ya los espacios ahora son abiertos. Y creo que el focalizando para poder elaborar preguntas que permitan al maestro recordar su proceso o su práctica pedagógica, me parece que por ahí es el inicio, el comienzo, ¿no? Trabajar con un cuaderno de campo que me permita consignar qué es aquello que voy observando, qué es aquello que debo focalizar, qué es aquella pregunta posible que le podría plantear a mi docente para que él pueda mirar su propia práctica, hacer un recordatorio de su práctica, para que a partir de ahí él reconozca si lo que trabajó con sus estudiantes realmente está enfocado hacia el propósito de la sesión. Eso es un primer momento, ¿no? Que el docente caiga en cuenta de cómo ha sido su accionar en el aula o el espacio de aprendizaje. Y luego de ello, plantear esas preguntas generadoras que le permita al docente
un poco el visualizar cómo sería su misma práctica, pero planteada desde otra manera, ¿no? Y a partir de ahí, pues, ir ya con profundidad. Creo que también es importante el trabajar con fuentes teóricas que lo ayuden al docente a tener una cultura pedagógica, algo que se ha descuidado mucho en educación es el hábito por leer, ¿no? El hábito del maestro por la lectura. Entonces, invitarlo también a que profundice a través de la lectura, ¿no? Y que luego de ese proceso, que a veces es en una primera instancia individual, llevarlo a un colegiado, ¿no? Actualmente hay una práctica que venimos nosotros aplicando y es la visita entre pares, ¿no? El diálogo reflexivo entre pares, ¿no? Y a partir de ahí luego buscar estrategias comunes de mejora. Yo creo que eso está dando buenos resultados, por lo menos lo estamos vivenciando nosotros en la institución educativa y se los dejo de repente como una alternativa, ¿no? Para sumar a lo que mencionas, Julie, definitivamente la retroalimentación es progresiva. Este vaivén de la metacognición hacia los docentes, es necesario también valorar aquellos espacios que ya están institucionalizados, en donde pueden incluso fomentar su lectura en función de las áreas, etcétera, porque importantes son los espacios colegiados bien llevados, en donde esas horas que están destinadas allí tengan una meta clara, ¿no? Vamos a hablar sobre casuística, vamos a tratar el tema de la deserción escolar que estamos teniendo, todo en función de cómo está yendo la escuela. Incluso ya luego por los distintos niveles también se puede trabajar muchísimo más. Y algo que la metacognición debería dar al docente es también este trabajo colaborativo con fines también de generar casuística. Necesitamos comunicar lo bueno que esté pasando en las escuelas, incluso lo desafiante, y eso amerita mejorar nuestras capacidades incluso de investigar. La escuela es un laboratorio social. Entendido así, podemos incluso tener muchísima información de cómo la sociedad está continuamente cambiando. Por tanto, debiéramos notificar esto mucho más, debiéramos tener una vinculación universidad, escuela mucho más cercana, ¿no? Para poder tener esta información tan rica que ocurre desde la mirada metacognitiva con los docentes, pero tenemos que tener estos espacios bien claros, ¿no? Pienso que los espacios de colegiado tienen un potencial enorme para producir conocimiento conjunto desde una cultura colaborativa más pequeña, porque obviamente hay otros espacios más con toda la plana docente y el directivo, pero se tiene que ir generando y gestando la cultura, y eso es importante. No todos tenemos todas las respuestas ante una situación determinada, pero en los colegiados hay la posibilidad de que construyamos todos conocimiento. Eso es lo que decía Paulo Freire también. La construcción colectiva de conocimiento es importante. Necesitamos generar estas interacciones y dinámicas desde los propios docentes, desde el docente que ya está en su zona de confort constante hasta aquel que continuamente contagia porque está en constante aprendizaje y quiere compartir lo bueno que ha sucedido en su aula. Entonces, allí al directivo siempre darse su vuelta por los colegiados para incentivar eso y unido con lo anterior que decía Julia, el modelamiento. Tenemos que estar muy presentes en el sentido de lo que aporta el director es también una imagen de cuál debe ser el primero que retroalimente, pero retroalimente con empatía, con los elementos que hemos descrito anteriormente. Entonces, con eso termino esta idea. Gracias por acompañarnos hasta aquí. No te pierdas la tercera y última parte donde dialogaremos sobre cómo me doy cuenta que mi retroalimentación es efectiva. Nos vemos.